Una situación de tensión sin precedentes se vive en la última semana entre el gobierno colombiano y la Organización de las Naciones Unidas. Las razones son dos. Por un lado, el informe de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, un informe anual sobre Colombia. Y la segunda razón es el informe que presentó esta mañana Michel Ford, el alto relator para los defensoras y defensores de derechos humanos, y ambos informes dejan mal parada la estrategia de seguridad del gobierno de Iván Duque. El gobierno lo que dice es que hay injerencia en la soberanía. Manifiesta que no se tuvieron en cuenta información, documentos que el gobierno colombiano facilitó. Y sobre todo dice que es un informe sesgado y que habla de cosas de las que no, en principio, no tendría que hablar. De eso es que vamos a hablar hoy. Acompáñenme en esta tensión que hay entre el gobierno colombiano y las Naciones Unidas. Es un tema complejo, así que lo vamos a separar en dos. Cada año, desde 1997, la Oficina de Derechos Humanos, en este momento liderada por Michelle Bachelet, expresidente chilena, emite un informe de la situación de derechos humanos en los países. En el caso colombiano hay una oficina, en este momento liderada por un señor de apellido Brunori. En ese informe, que se hace cada año, esta vez hubo una reacción, para algunos, desproporcionada del gobierno colombiano. El informe, en lo fundamental, concluye tres cosas. Lo primero es que la situación de seguridad se está complicando sustancialmente. Por ejemplo, dice, en el año 2019 se cometieron 36 masacres, que es la cifra más alta desde 2014, es decir, antes de que se firmara el proceso de paz. Es decir, pareciera que la situación de seguridad se está deteriorando. Lo segundo que dice el informe es que en lo fundamental, el asesinato a líderes sociales, a excombatientes de las FARC, está llevando a que en muchas regiones del país la gente sienta casi un conflicto nuevamente muy agresivo como lo vivía en la peor época del conflicto armado. Y también dice el informe de derechos humanos que hay que mejorar en el tema de PDEPs, planes de desarrollo con enfoque territorial, y en los temas de reincorporación. El gobierno colombiano lo que dice es: uno, no tiene por qué hablar de PDEPs, eso excede lo que este informe tiene que manifestar. Y lo segundo, dice que se mete en cosas que no debería meterse, como por ejemplo considerar que la policía debe salir del Ministerio de Defensa e ir al Ministerio del Interior, y que por tanto eso es una violación a la soberanía nacional o una injerencia indebida a la soberanía nacional. El debate se ha armado porque obviamente esto fue tendencia la semana pasada, es tendencia esta semana, y ha habido cartas, Twitter, ha habido mensajes de respaldo al informe de Naciones Unidas y al gobierno colombiano. Lo cierto es que este debate que hubo llega en un momento en el que pareciera que la seguridad de Colombia no va del todo bien. Solo un dato. Hace 20 años eran más o menos 700 los municipios afectados por el conflicto armado, por olas de violencia. Colombia tiene más de 1.100 municipios. Este año estamos hablando apenas de 130, o sea, es mucho menor, pero hace 2 años estábamos hablando de 86. Esos son los datos. Ahora quiero darle paso a Juan José, que nos preparó el siguiente informe de contexto. En menos de una semana, 2 informes de la Organización de Naciones Unidas han creado una tensión diplomática con el gobierno colombiano. Primero, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos publicó un informe acerca del estado de los derechos humanos en el país. Y el día de hoy, Michel Forst, relator para los defensores y defensoras de derechos humanos de la organización, presentó en Ginebra un informe sobre la situación del país. El primero comprende una investigación de un año, con un total de 1.151 misiones, y apunta que el año pasado hubo continuas violaciones, entre las que se encuentran 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta desde 2014 en el país. Por otro lado, Forst expuso el panorama preocupante para los derechos humanos que vislumbró durante su visita a Colombia a finales de 2018. Esto suma un nuevo desencuentro con la ONU, pues Forst ha señalado que no pudo hacer una segunda visita en 2019 porque, según relató a la revista Semana, fue imposible. El funcionario dejó entrever que hubo trabas para su labor impuestas por el hoy fiscal Francisco Barbosa, otrora alto consejero presidencial para derechos humanos. Y por si fuera poco, las cifras no coinciden. Mientras el gobierno dice que ha esclarecido el 50% de asesinatos de líderes, la ONU dice que en realidad solo ha sido el 11%. En 2019, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, los cuales incrementaron cerca del 50% comparado con 2018. Frente a esto, la respuesta del presidente Iván Duque fue que dicho informe es una intromisión a la soberanía del país.
La Cancillería también hizo su aporte. Según el periódico El Tiempo, en su respuesta oficial a la alta comisionada Michelle Bachelet, manifestó que el reporte era incompleto, desbalanceado, superficial y limitado. El informe recomendó al gobierno colombiano una profunda transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD para garantizar que cumpla con los estándares internacionales, a propósito del homicidio de Dylan Cruz en Bogotá en medio del paro nacional del 21 de noviembre. Sin embargo, no todo es negativo. El informe destaca la acción de la justicia en el caso de Dimar Torres, un exintegrante de las FARC, que se había desmovilizado producto del acuerdo de paz y que fue asesinado en el municipio de Convención, norte de Santander, por un cabo del ejército que actuó bajo órdenes de un coronel. Organizaciones sociales, campesinas, de derechos humanos y líderes se pronunciaron este lunes respaldando el documento. Por su parte, Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, le propuso al gobierno cerrar la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en el país, argumentando que era una guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. La discusión del país gira frente al papel de la Organización de Naciones Unidas. Pero una cosa es cierta, el contexto de violencia territorial crece día a día. Al respecto, esto es lo que piensa la ministra del Interior. Los líderes no tengan la suficiente importancia. Claro que la tienen y la acabo de explicar con lo de la Unidad Nacional de Protección. Pero también tenemos que estar pendientes, como dije desde el principio, del resto. 12.000 colombianos que murieron y nunca tuvieron una reunión como esta para defenderlos. Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. El segundo informe que causó un gran debate es el que se presentó esta mañana en Ginebra. Desde el día de ayer se había filtrado. Y hay tres antecedentes muy importantes para entender por qué este gran debate. El primero es que el señor Michel Faure, el alto relator para los defensores y defensoras de derechos humanos desde hace 6 años, estuvo en 2018, noviembre y diciembre. Y en ese momento dio unas declaraciones donde concluía que él conocía pocos países en el mundo donde los líderes sociales vivieran con tanta zozobra como en el caso colombiano. El segundo antecedente se dio el día de ayer. La ministra hoy del Interior, Alicia Arango, manifestó que muere más gente por el robo de celulares que líderes sociales y que por tanto no hay víctimas de categoría, sino que todas las víctimas son iguales y a todo el mundo hay que protegerla. Obviamente ayer las redes sociales se encendieron. Y lo tercero es que el informe de Michael Faure vino precedido por una serie de filtraciones de lo que decía el informe y sobre todo de lo que él manifestó, que intentó venir a Colombia en 2019, que mandó cartas, habló con el hoy fiscal Francisco Barbosa, en su momento representante de los derechos humanos en Colombia, y que fue imposible que lo invitaran para venir a terminar esa relatoría. ¿Qué concluye el informe del señor Faure? El informe más o menos concluye dos grandes cosas. Por un lado, que la situación de victimización a líderes sociales es impresionante. Tomando los datos de la Defensoría del Pueblo, una institución del orden nacional, uno podría concluir que desde 2016 a 2019, cada 2 días y medio es asesinado un líder o una lideresa social. Segunda conclusión, si contamos todas las victimizaciones, desplazamientos, amenazas, secuestros, desaparición forzada, agresiones sexuales, uno podría pensar que cada 2 días básicamente son victimizados 5 o 6 líderes sociales. Lo más grave es el tema de amenazas. Pero el otro tema durísimo que fue el debate es lo que se entiende por impunidad. En su momento, desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez y desde el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que se decía es que no había impunidad y que se venía avanzando sustancialmente en lo que llaman esclarecimiento de los homicidios a líderes sociales. El problema es que la palabra esclarecimiento es una palabra muy complicada en el acervo jurídico, porque prácticamente no existe. Lo que hay claro es que hay un poco más del 10% de sentencias, es ahí, lo demás son investigaciones, indagaciones, hay unas muy avanzadas, otras menos avanzadas, y por tanto el debate entre si hay impunidad o no es inmensamente grande. Pero para entender esto más a fondo y para ver qué piensa el mundo político, invitamos al senador liberal García Realpe y al representante a la Cámara José Daniel de Cambio Radical a que nos dijeran sus percepciones sobre los dos informes y sobre la reacción del gobierno colombiano. Y esto fue lo que dijeron ellos.
En esta entrevista nos acompaña José Daniel, representante a la Cámara por Bogotá del partido Cambio Radical. Al final le haré una pregunta sobre la nueva coalición de gobierno, pero entremos en materia, señor representante. ¿Cuál es su opinión sobre el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos, y sobre Michel Ford, el relator sobre líderes sociales y lideresas? ¿Qué opina usted de esos informes? Hola Ariel, gracias por la invitación. Un poco una preocupación que he venido manifestando en el Congreso a lo largo de este año y medio, y es que hagamos del acuerdo de paz una oportunidad perdida. Yo apoyé el acuerdo de paz, lo defiendo hoy, defiendo su estabilidad jurídica en el Congreso, bajo la idea que el acuerdo de paz es la mejor oportunidad que tiene este país en materia de seguridad. Y lo que esto revela es que los indicadores de seguridad van justamente, digamos, agudizándose los problemas de seguridad, cuando luego de la firma del acuerdo, incluso luego del cese bilateral entre el gobierno y las FARC, todos los indicadores de seguridad mejoraron. 36 masacres cometidas en el año 2019, incremento en un 50% de los asesinatos de mujeres defensoras de derechos humanos. Los homicidios de defensores de derechos humanos están focalizados en municipios con tradición de violencia, con presencia de grupos armados. El gobierno más o menos tiene la información para determinar dónde tienden a matar más a defensores de derechos humanos y sin embargo las cosas siguen pasando. Luego, ¿qué creo que nos muestra esta fotografía? Un agravamiento de los fenómenos regionales de inseguridad asociados a que no estamos implementando en serio el acuerdo de paz y a que, como lo decía, estamos permitiendo que ese acuerdo de paz, que fue un logro histórico de la sociedad colombiana, se convierta en una oportunidad perdida. La reacción del gobierno colombiano, incluso llegaron a decir, sobre todo con el informe de la semana pasada, es que había una injerencia indebida en la soberanía nacional. De hecho, para muchos sectores políticos eso fue, digamos, lo que más se debatió. ¿Usted qué opina de la reacción del gobierno? Pues Ariel, me acordé de algo que me pasó en enero. En diciembre, todos tenemos desmanes comiendo en las fiestas navideñas. Y luego llegamos, nos pesamos y nos ponemos bravos con la báscula. Yo creo que el gobierno se está poniendo bravo con su báscula. El gobierno está enojado con los hechos y con los indicadores que produce Naciones Unidas. Y eso es una equivocación, porque en vez de molestarse con Naciones Unidas, en vez de molestarse con el Alto Comisionado para Derechos Humanos, debiera entrar en un chip de reforma, en un chip de cambio, de introspección, de sentido autocrítico, porque lo que es inconcebible es que el gobierno del partido, que le anuncia una gran promesa de seguridad a este país, sea el gobierno que más está fracasando en materia de seguridad y en materia de orden público y de protección de los derechos humanos, y es eso justamente lo que revela este informe. Representante, el día de ayer la ministra del Interior, Alicia Arango, dijo una frase que hoy la mantuvo, en la mañana la mantuvo y la ratificó, y que para muchos era una frase, digámoslo así, al menos complicada de sostener. Dijo que moría más gente por el intento de robo de celulares que líderes y lideresas sociales. ¿Usted qué cree de esa frase que dijo la ministra Alicia Arango? Pues yo creo que es el retrato perfecto de la contradicción en la que vive este gobierno. Por un lado, un mensaje para la comunidad internacional de respaldo del acuerdo de paz, de protección de los líderes sociales. De puertas para adentro, intentos sucesivos de quitarse, de eludir la responsabilidad en estos temas. Que esta frase es absolutamente ambigua, porque está diciendo si hay un fenómeno grave de asesinato de líderes sociales, pero al mismo tiempo está diciendo, oigan, hay otras prioridades, hay temas más graves. Creo que esto refleja la ambigüedad del gobierno, que por un lado es prisionero de los sectores más radicales de su partido. Vimos ayer al expresidente Uribe hablando de acabar la JEP, y por otro lado, digamos, como de esa intuición de ser políticamente correctos frente a estos temas que son tan sensibles en los territorios y tan sensibles para la comunidad internacional. José Daniel, usted está siendo muy crítico con el gobierno de Iván Duque en esta entrevista, pero Cambio Radical entró a la coalición de gobierno. ¿Tal disenso se lo permiten dentro del partido? Pues yo creo que es lo que mi conciencia dicta. Llevo año y medio en el Congreso, año y medio siendo crítico del gobierno del presidente Duque. Cuando se conoció la posibilidad de que mi partido ingresara a la coalición de gobierno, fui el primero y tal vez el único dentro del partido en oponerme a esta idea. Estoy en minoría, pero creo que es una equivocación. Y es una equivocación, Ariel, por varias razones. Primero, porque un partido que votó sí en el plebiscito, un partido que fue el fiel de balanza en la defensa de la institucionalidad de la paz, cuando se debatieron las objeciones, no puede llegar ahora a firmar un cheque en blanco
para que con esas nuevas mayorías el gobierno, por ejemplo, trate de impulsar veladamente y por medio de su partido o de otros partidos reformas tendientes a derogar o a modificar la JEP, en primer lugar. En segundo lugar, las coaliciones de gobierno y la representación política no tienen nada de malo, ocurren en todo el mundo. El problema es cuando esas coaliciones se arman solamente en torno a lo burocrático y no en torno a una visión compartida de país. ¿Y cómo compartir una visión de país con este gobierno cuando no sabemos cuál es? Siento que mi partido, como los demás partidos de la coalición, se están aglutinando en torno a la nada. Si el presidente Uribe fue la seguridad democrática y el presidente Santos fue el acuerdo de paz, ¿por qué vamos a recordar a este gobierno y esta coalición dentro de 4 años? Yo no tengo ni idea y por ende me parece imposible aglutinarse, vuelvo y digo, en torno a una ausencia de banderas comunes. Necesito acabar. Entonces, una pregunta rápida para respuesta rápida. Su partido en todo caso está en la coalición de gobierno, al menos así está en teoría, vamos a ver qué pasa ahorita en marzo, pero está. ¿Usted va a votar las leyes del gobierno? Votaré lo que sea bueno y me opondré a lo que sea malo. Lo que la gente puede esperar de mí es que seguiré ejerciendo una labor independiente y de sana crítica frente a las propuestas del gobierno. Muchísimas gracias por estar acá y muy buenas noches, representante. Gracias a usted, Ariel.